Continuando con el tema, vamos a ver lo que es las formas de trabajo. Las formas del trabajo en el virreinato se llevó a cabo mediante el sistema mita. ¿Qué era la mita? La mita se definía como el trabajo indígena obligatorio por turnos en las minas, en las tierras o en otras obras públicas, generando la apropiación de la fuerza de trabajo humano. ¿Qué quiere decir? Que los indígenas seguían siendo la mano de obra del virreinato. ¿A cambio de qué? A cambio de unos pesos mensuales. La edad promedio del trabajo era entre 18 y 50 años. Ya chicos, ahora, las características del trabajo era el trabajo indígena por turnos, es lo que les decía, por eso se denominaba la mita, porque era obligatorio, pero ya era por turnos. Se trabajaba en minas, tierras y obras públicas. Y la edad promedio del trabajador era de 18 a 50 años. Este trabajo se realizaba a cambio, como habíamos dicho anterior, a cambio de unas monedas. Ahora, los tipos de trabajo fueron mita minera, mita obrajera, mita rural, mita de tambos y mita de plaza. ¿A qué se refería con la mita minera? La mita minera fue la forma de extraer los metales preciosos en las minas, como habíamos visto anteriormente. Las dos grandes minas, las de Potosí y la mina de Castrovirreyna. La mita minera fue legalizada por el rey Francisco de Toledo, por el virrey Francisco de Toledo. Era la forma de extraer los metales preciosos de los socavones, donde laboraban sin descanso. Ello generó, esta mita minera generó fiebre éptica y otro tipo de enfermedad debido a la contaminación que se daba dentro de los socavones por los minerales que se absorbían. Luego venía la mita obrajera. ¿Qué era la mita? Era la fabricación de textiles. Se destinaba a los centros de fabricaciones textiles, donde trabajaban 26 días al mes. Los obrajes eran grandes talleres textiles, se trabajaba, a diferencia de la mita minera que se trabajaba sin descanso, en la mita obrajera solamente trabajaban 26 días al mes. Descansaban 4, muy probable que era el día del descanso, es como nosotros que tenemos el domingo. Luego viene la mita rural, que era el trabajo en haciendas, era el trabajo agrícola, destinados a trabajar en las haciendas y estancias ganaderas, era el trabajo agrícola y ganadero, cultivo de tierras, el pasteo de animales, etc. Ese era el trabajo, la mita rural. Luego viene la mita de tambos, que era para el control y la servidumbre de posadas. ¿Qué quiere decir? Que aquí en la mita de tambos estaba lo que era la limpieza de las posadas, la atención a los clientes de la posada, etc. Chicos, y por último la mita de plaza, que era destinado en obras de interés público, eran obras de interés del Estado, como construcción de edificios, construcción de puentes, construcción de casas, etc. Ese tipo de trabajo, ¿quiénes lo realizaban? Lo realizaban los indígenas, lo realizaban los chinos y lo realizaban los negros de Angola, porque recordemos que cuando empezó, el virreinato, los indígenas que participaron como mano de obra, como le habíamos dicho que era la mano de obra, pero también fueron traídos como esclavos los chinos y los negros, fueron traídos como base de mano de obra. Algunos negros fueron llevados hacia la mitad de tambos, que era para el servicio. Los chinos, la mayor parte de chinos fue llevado a los campos de cultivo
para el cultivo de arroz, al igual que los indígenas. Algunos indígenas fueron llevados a las minas. La mayor parte del trabajo minero estuvo a cargo de los indígenas. Ya la mitad obrajera de igual forma entre chinos e indígenas. En realidad, nuestros antepasados tuvieron que aprender muchas cosas, pero si nos damos cuenta que la forma de trabajo y los tipos de trabajo se relacionan mucho con nuestro, digamos, con los tipos de trabajo que existían dentro del Tahuantinsuyo. Tienen similitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que los virreyes o el rey de España todavía dejaron evidencia de nuestra economía, ya que ellos sabían de que si nuestra economía fue la primera, entonces tenían que basarse en estos tipos de economía para que también la economía del virreinato sea la más sostenible. Ya, chicos, entonces hasta aquí hemos visto lo que es la tenencia de tierras y los tipos de trabajo. ¿En dónde? En el virreinato. Ya nos veremos nosotros con la próxima semana con un nuevo tema. Chicos, nos vemos.